Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para quienes están atentos al canal. En este video vamos a armar el perrito chihuahua, ya que tenemos todas las piecitas terminadas. Entonces, yo ya tengo rellenada el cuerpo y la costura, amigos, amigas, ya sabemos, en los diferentes perritos que hicimos, cosemos de esta forma. Lo importante es que ahora lo vamos a terminar el cuello, para lo cual vamos a dejar 26 puntos alrededor. Nos quedó de esta forma. Entonces tendremos que trabajar en los dos colores, café y beige. Entonces lo rellenamos y lo cosemos hasta sobrar 26 puntos para el cuello. Bueno, supongo que ya lo tienen así, el cuerpo. Ahora insertamos el color café, y si tienen largo que hayan sobrado de la costura, pueden utilizarlo lo mismo. En este caso lo voy a insertar y empezamos. Vamos a trabajar punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones, pero como tenemos en dos colores, vamos a hacer en sus mismos colores, o sea, los puntos que están. Acá vamos a hacer 3 puntos. Ya tenemos 2, 3. Este punto lo vamos a cerrar con el color beige. Bueno, así vamos a ir tejiendo alrededor del cuello. Llegamos acá, vamos a cambiar de hilo y los puntos que nos quedan vamos a terminar en café. Vayamos tejiendo todos los puntos que estén con este color, punto sobre punto. Tejimos 3 cafés, 18 puntos en color beige. Ahora terminamos con 5 puntos cafés. Son los 26 puntos. Vuelta 2. Ya nos saltamos al primer punto. Teníamos 3 cafés. Ya tenemos 2, 3, 4. 4 puntos cafés. Cerramos con este color beige y continuamos. Punto sobre punto con el color beige. Vamos a trabajar. Teníamos 17 puntos.
Ya tenemos acá 17 puntos, cambiamos de color y terminamos la vuelta 2 con 5 puntos cafés. Vuelta 3. Empezamos con los mismos puntos. 4 cafés. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Cambiamos de color y terminamos punto sobre punto hasta el final con este color beige. Hasta el final de la vuelta. 22 puntos en total. Vuelta 4, vamos a trabajar con solo el color beige, punto sobre punto, los 26 puntos. Entonces terminaremos de dar la vuelta, punto sobre punto, solo con el color beige. Hasta acá ya tenemos una fila más que hemos dado punto sobre punto, solo en un solo color. Vamos a dar una vuelta más, igual punto sobre punto, solo con este color. Con eso serán 5 vueltas. Bueno, ya dimos una vuelta más, con lo cual vamos a terminar el cuello. Terminamos con un punto deslizado y dejamos hebra o hilo para coser la cabeza. Con eso hemos terminado el cuerpo. Acá ya tengo yo las patitas con sus pezuñitas. Dejé una patita para coser con ustedes. Ahora vamos a preparar. Acá le vamos a coser la orejita, la colita, de esta manera. Que hicimos en la anterior video, la colita. Vean, también tiene su manchita. Acá está su manchita, lo rellenan. La colita se dobla porque está diseñada para que se doble. Ahí vamos a coserla. Ahí. Ahora vamos a preparar la cabeza. Los ojitos ya les indiqué en el video de la cabeza, les dije dónde colocar los ojitos. Ahí están los ojitos, el hocico ya hicimos. Vamos a colocar, les voy a indicar dónde se coloca, ahí está. Esta es la vuelta 1, el anillo, 2, 3, en la 4, en la vuelta 4, lo vamos a coser el hocico. Es en la vuelta 4. Toda la vuelta, de esta manera. Agarramos la aguja,
Vamos a intentar hacer siempre las costuras con aguja con punta para verlo, para tomar los puntos que no sean tan gruesas. Tomamos un punto de la nariz, tomamos el borde del punto, de cada punto del hocico, y lo vamos a ir cosiendo de esa forma todo alrededor. Tomamos un punto, medio punto del hocico, así vamos a dar toda la vuelta. Ya terminé de coserla, vean todo alrededor, y sacamos el hilo por el centro. Terminé acá, empecé ahí y terminé ahí. Ahora lo traemos el hilo al centro, tomamos dos vueltas, vamos a hacer esa es la abertura de su boquita. Vean, ya dimos 2 vueltas nomás. Ahora vamos a traer a este lado. Vean, bajamos 2, 4, 4 vueltas en sí. Esta es 1, 2, 3, 4, 5 sería. A este lado igual, vamos a contar los puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 puntos de distancia entre sí. Entonces, traemos el hilo, estaba acá. Vamos a, casi de todos los perritos es de esta manera se hace. Si queremos marcarlo, lo jalamos un poquito, lo pasamos nuevamente, traemos al centro. Ya hicimos las marcas del labio. Sacamos por el hocico el hilo y lo vamos a rematar y lo terminamos. Ahí ya tenemos el hocico, la boquita del chihuahua. Ahora la oreja, ya esto ya lo tengo cosida. Está de los ojitos 2, 4, 6, 7. 7 vueltas hacia arriba. Acá 2, 4, 6, 8, 10. 10 puntos de distancia entre sí. Y lo vamos a ir cosiendo de la misma forma que lo cosimos el hocico, tomando un punto de este lado, vean, de la terminación, 2, 4, 6, 8, 10, en la vuelta 10. Ahí vamos a coser la
orejita. Si tomamos un punto de la cabeza, un punto de la oreja. La oreja lo vamos a tomar de esta forma. El hocico también se puede coser así. Así. Me olvidé decirles, la oreja, este lado, ¿se acuerdan que hicimos un lado largo? Esa es la que se pone abajo, cosa que esto se dé la vuelta de esta forma para que le dé forma de oreja. Saben que la orejita del chihuahua es abierta, por eso está de esa forma y tiene así alejaditas, no es tan parado. Bueno, seguimos entonces dando vuelta todo alrededor. Ya terminamos de dar la vuelta. Ahora lo vamos a asegurar y terminamos. De este lado, de igual forma. Ahí ya tenemos la cabecita. Si gustan lo podemos dejar así, se ve más tierno solo con los ojitos. Se ve más joven, más tierno el perrito. Y bueno, ahora unimos la colita. Las piernitas son hasta esta vuelta. De ahí vamos a contar 2, 4, 6, 7. Ahí lo vamos a poner recto y lo cosemos todo alrededor. Como cosemos las orejitas, así, tomamos un punto del cuerpo, medio punto de la colita. Tomamos un punto. Estoy indicando todas las piecitas, cosa que salgan de dudas y no tengan problemas al realizar el perrito. Me pidieron que indique el rellenado también. El rellenado se lo hace poco a poco. No se le mete todo en uno, pedacito por pedacito hasta armar el cuerpo. En otro proyecto les voy a indicar cómo vamos a rellenar un trabajo. Ahora ya les estoy indicando cómo coser las piecitas. También les voy a indicar hacer las uñitas o las pezuñitas. El remarcado no es gran cosa, pero son detallitos que lo arman a nuestro trabajo. Así ya terminamos de dar la vuelta. Ya está. La manchita está a un lado, no está adelante ni atrás, sino a un lado. Así, medio punto de la colita, no es el punto total.
Vean, así damos la vuelta. Ahí está. Ya terminamos. Acá nos falta todavía unas puntadas. Vamos a asegurar con un remache y lo terminamos. Ahora vamos a hacer el párpado. Vean, es la diferencia. Esto le hace ver más mayorcito así. Y así, sin párpado se ve más tierno. Pero eso ya es a criterio de cada uno. El párpado se hace de esta forma. Metemos el gancho. Vamos a sacar el hilo. Y aseguramos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un punto media vareta, o sea, 4 medias varetas vamos a hacer. Ya tenemos 2. Tres. Y el cuarto. Terminamos con un punto deslizado. Vamos a sacar ahí. Vean, ahí está. Ahora el excedente lo cortamos. Los párpados son para todos los perritos igual. Ya se irán dando ideas. Sacamos y lo llevamos atrás y lo vamos a, vean, se arma de esta forma. Esto también lo vamos a perder. Este no es necesario rematar ya que está tejida y está asegurada. Lo perdemos. Hemos terminado con todos esos detalles la cabecita. Ahí está. Vamos a cortar y ya terminamos.
Ahí está la cabecita, amigas, amigos. Ahora vamos a unir la cabecita al cuerpo. Ahora les digo en qué vueltas vamos a unir la cabeza. Ahí vamos a ponerlo, coserlo, la cabecita. Miren, del hocico vamos a ir contando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 y empezamos a unir la cabecita, todo alrededor, hasta donde se vea cómo armar. Así todo en redondo vamos a coser. Solo contamos de acá, eso nos va a ayudar mucho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Empezamos y damos la vuelta. Así como tomamos un punto. En esta ocasión vamos a tomar un punto de la cabeza y vamos a tomar de acá. Metemos la aguja, sacamos de ahí y tomamos otro punto así, dando la vuelta todo alrededor. No se puede hacer en cámara, saben que es pequeño, pero vamos a intentar. Tomamos un punto de la cabeza y un punto de esta forma, así. En las otras costuras podemos tomar de acá así, tomamos de la cabeza para que no se note. Así vamos a coserla. Vean, le une, así, estirando. Entonces así vamos cosiendo todo alrededor. Tomamos otro punto, sacamos de este, metemos de este agujero y sacamos de acá. Y metemos así, todo alrededor. Bueno, amigas, ya di la vuelta de esta forma y ya está estable la cabecita. Lo cortamos y ya terminamos. Nos falta las huellitas. Para hacer las huellitas es fácil, amigas. Metemos de donde podamos el hilo a la parte centro del anillo encima, o sea, una vuelta después del anillo. Sacamos el hilo y ahora esto aún está ahí. Vean, una vuelta después del anillo. Tomamos, acá están las terminaciones, o sea, las disminuciones. Las marcas de las disminuciones están ahí y vamos a tomar a esa altura de las disminuciones. 1, 2, 3, 4 vueltas.
aseguramos ya que no pusimos nada, agarrando. Ahora nos saltamos 1, 2 puntos. Nuevamente tomamos de la misma fila o vuelta. Hacemos 2 puntadas. Saltamos nuevamente 2 puntos. Nuevamente regresamos a la vuelta de las disminuciones. Vean, es así de fácil, amigas, amigos también que están viendo el video. Ahora terminamos con la última huellita. Damos otra puntada más. Nos vamos a la misma altura que estamos haciendo, pero hacia atrás. Ahí vamos a terminar haciendo tomamos 2 puntitos. Acá están para hacer esto. Se nos hizo, se nos amarró. Y rematamos. Se salió la lana que empezamos, pero igual lo vamos a asegurar. Ahí está la huellita, amigas. Así es. Entonces con eso terminamos al perrito chihuahua. Bueno, amigas, amigos, ya terminamos al perrito chihuahua con todas las indicaciones que me han pedido, que también tienen dudas. Hicimos el hocico, los detallitos de labio o de la boquita, el párpado y las costuras. También me pidieron hacer las huellitas, acá ya tienen. De esta forma ya terminamos al perrito. Esta vez al empezar les dije que hemos trabajado con hilo delgado y con el gancho número 1. También me piden esa diferencia de cómo poder hacer un perrito pequeño y otros de tamaño más grande. Este también es el mismo patrón. Este perrito está trabajado con el gancho de 2,5. El hilo es de grosor más ancho, o sea, esto es de 4 hileras. Tiene los mismos detalles. Este perrito, el grande, mide de alto 29 centímetros, de largo mide 23 centímetros.
Y este pequeño mide 21 centímetros de alto y de largo mide 16 centímetros. Esa es la diferencia del grosor de la lana o hilo y el número de gancho. Este es el número 1 para este y el otro era el 2,5. Eso. Espero que con todas esas indicaciones y explicaciones ya salgan de todas las dudas que tengan. Por ejemplo, esto de detalle de la boquita, de la patidura, es para todos los perritos que hacemos. Las huellitas de igual manera. Siempre pongo las mismas huellitas. Entonces, ¿qué más? Y si quieren ponerlo collarcito, eso depende de cada uno y cada una. Posteriormente haré también el collar del Bull Terrier que me pidieron. Voy a subir el video. Eso en cuanto al proyecto, amigas. Y agradecerles sobre todo a quienes siempre están pendientes de mi salud, de mi ausencia y escribiéndome sus mensajes que siempre nos levantan, nos alientan y nos dan fuerzas para seguir adelante y compartir nuestras. A mí me gusta hacer estos amigurumis y no me los guardo para mí, sino quiero compartir con todas esas personas que me muestran su cariño y día a día están pendientes de mis videos, compartiendo, escribiéndome mensajitos. Muchas bendiciones a esas personas y también a todos los países de cuales me escriben. Que Dios les bendiga mucho, que cada día le mejore nuestras vidas, en salud también, en todo sentido. Muchas bendiciones y si les está gustando o les gustan los proyectos que hago, los videos que subo, no olviden regalarme un like y compartir en todas mis redes sociales, en Facebook, TikTok, en Instagram, así yo poder sentir el apoyo de cada uno de ustedes. También, si aún no están suscritos, les invito a suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de todos los videos que estoy subiendo. Entonces, hasta pronto y habrá más novedades. Estén atentos y hasta el próximo video.